todo lo en lo que tú crees es toda tu persona completa. Imagínate cuántas personas creen que casándose van a lograr ser felices. Entonces te conviertes en un ser humano necio porque tienes una creencia obsoleta, acartonada, que no sirve ya. A lo largo de nuestra vida hemos forjado un sistema de creencias que a veces es muy absurdo, y esto nos ha llevado a tener infinidad de problemas en nuestra vida. Bienvenidos al último capítulo de la segunda temporada de Los Reyes. ¿Cómo estás, Rafa? Estamos bien, nuevamente, bienvenidos a un capítulo más de Los Reyes. En este caso vamos a hablar de algo importante que son las creencias. ¿Qué son las creencias en el ser humano? Porque son los que van a dirigir su vida finalmente. Como dije en la introducción, Rafa, a raíz de nuestras creencias o de lo que vamos creyendo que está bien o que está mal en nuestras vidas, vamos rigiendo nuestra forma de pensar y de comportarnos con los demás, ¿no? Así es, desde todos los tiempos, desde que la humanidad comenzó, desde que es el ser humano, desde que somos seres humanos nos hemos regido por las creencias, desde siempre. ¿Qué son las creencias, Rafa? Son todos los pensamientos de un ser humano que se van albergando, todas las formas de conocimiento, te van forjando una creencia. Y lo vamos a ver como un ejemplo. Antiguamente se creía, tenían una creencia de que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas y el Sol giraban alrededor. Y tenían esa creencia muy fija hasta que Galileo Galilei los condicionó o vio que no éramos el centro del universo y dijo no, el centro del universo es el Sol y todos los planetas giran alrededor. Entonces cayó una creencia muy fija. ¿De dónde vienen estas causas de nuestras creencias, Rafa? ¿Desde que comenzamos nuestra vida? Y desde todos los pensamientos, conocimientos que tiene el ser humano, ya sean empíricos, teológicos, científicos. Entonces todos esos pensamientos se albergan en nuestro ser, en nuestro pensamiento, y lo convertimos en una creencia, lo transformamos en una creencia. ¿Cómo lo vamos convirtiendo en una creencia, Rafa? Se va a través de ir repitiendo una y otra vez un experimento o una fórmula o la repetición de una idea y de una idea, entonces lo vamos a convertir en una creencia. Y entonces así, por ejemplo, si tenemos la creencia de que si nos vestimos de tal manera o andamos a la moda o estamos bien, entonces eso se va y va creando una creencia. Yo empiezo a creer en eso. O cuando meten una religión o van repitiendo una cosa y otra vez, entonces lo van almacenando en la memoria y queda fijo y entonces se convierte en una creencia. Pero ¿por qué esta parte, Rafa, de que aunque la creencia que tenemos sea mala y nosotros ya lo comprobamos, seguimos creyendo en eso? Porque está fijo ahí, porque está completamente, nos lo almacenamos ahí, entonces lo convertimos y nos vamos a una zona de confort, a un lugar donde siempre vamos a estar bien. Empezamos a creer eso una y otra vez, empiezo a creer una y otra vez eso mismo, y entonces ese sistema de creencias se va a albergar. ¿No crees que este sistema se va retroalimentando en base a nuestras carencias, Rafa? También. Llenando huecos. Sí, por ejemplo, una creencia fija en un ser humano es, si no eres rico no vas a estar bien. No vas a poder sobresalir, la gente te va a rechazar, no vas a pertenecer a cierto status quo, no vas a pertenecer a cierta sociedad. Inclusive hay gente que si no es rica o no tiene dinero no puede pertenecer a una cierta sociedad que los va a manejar y los va a manipular. Eso se llama una creencia y ya la tienes fija completamente y ya no hay forma de cambiarla. Es más, si tú les dices que cambien o les decimos cambien esa forma de pensar, te agreden. Ahora, ¿quién te va forjando esas creencias, Rafa? ¿Uno mismo, la sociedad o los padres? Tiene una causa, tiene un origen. Desde todas las generaciones antiguas que te antecedieron, tu origen. Desde ahí viene una creencia, te manipulan a través de una creencia. Abuelos, bisabuelos, luego hijos, padres, a veces traen una misma creencia. Y entonces esa creencia te la transmiten. Y te van transmitiendo, se nos va transmitiendo esa creencia. Y esas creencias, Rafa, aunque como dije hace rato, aparentemente para los demás son malas, el mismo entorno social o familiar va transformando esa creencia en algo funcional y en algo que está bien para ellos, ¿no? Y ya está establecido en mí, hay muchas creencias que están establecidas en mí.
y vivo a través de eso. Entonces me he forjado a través de esa creencia, una y otra vez. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo siempre he traído el bigote, no me lo he quitado. Porque dice mi papá me dijo que el bigote era de la masculinidad. Y es una creencia fija en mí y a través de todo el tiempo se me es difícil quitármelo. Ya empiezo a creer que está bien. Pero por ejemplo, si en un entorno familiar te dicen que ser agresivo está bien porque tienes que defenderte de los demás, aunque tú sepas que esa no está bien para todos los demás, pero para ese círculo familiar sí, ¿no? Sí, claro, porque te dicen defiéndete, te tienes que defender. Y entonces tienen una creencia de que no te pueden aprovechar de ti y te tienes que defender. Entonces tienes toda una generación con una creencia así, defiéndete de los demás. Pero más sin embargo, si tienes otra creencia, donde te hacen creer que la persona mala que te puede agredir, déjala porque está enferma, está tronada, tiene condiciones muy adversas en su vida, entonces es otro tipo de creencias. Ahora este tipo de creencias, Rafa, te llevan a consecuencias, ¿no? Así con las que es. tienes que lidiar. Lo que decía yo ahorita, si te vuelves una persona violenta creyendo que siendo violento y defendiéndote de los demás vas a estar bien, pues evidentemente vas a tener consecuencias graves, ¿no? Sí, todas tus creencias tienen consecuencias. Todas. Si tú pugnas por hacer harto dinero, pues la consecuencia es que tienes que trabajar, ver cómo vas a obtener. Claro, si tienes que manejarte por el lado espiritual de la vida, buscar la verdad, lo que te va a ayudar a sentir bien, a equilibrar, a estar bien, pues por lógica tienes que buscar una creencia que te lleve a eso. El maestro lo manifestaba, nos llevó en toda su palabra a creer en un reino interior, a creer en Dios, a que creas en ti, que te encuentres tú mismo. Bueno, si alguien vive bajo esa creencia, lógicamente va a leer, va a estudiar, va a tratar de buscar la verdad, va a tratar de informarse, va a tratar de entender quién es él, porque tiene esa creencia. Es como los hippies. Antiguamente, ¿en qué creían los hippies? En la paz y en el amor, en estar bien, en la armonía. Luego hasta a veces consumían drogas para transportarse. ¿Cuál era su creencia? Trataban de obtener una libertad, o se trataba de obtener una libertad, que tú fueras libre y que no estuvieras encadenado ni por tu familia ni por la sociedad. Bueno, pues era una creencia. Sí, pero a veces no queremos lidiar con esas responsabilidades, ¿no, Rafa? O le echamos la culpa a otro tipo de situaciones cuando no nos damos cuenta que tenemos ese tipo de causas, ¿no? Sí, son las causas y las consecuencias, porque ya cuando vienen las consecuencias de todo, hay que hacerse responsable de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Por eso grandes libertadores tenían, la creencia, de creer una idea fija de, bueno, yo creo en esto. Por ejemplo, una persona que cree en Dios firmemente, que tiene la fe, la convicción, la certeza de que tiene que creer en Dios, tiene una creencia hacia la imagen o hacia la palabra. Es inamovible. Entonces ahora tiene que hacerse responsable, porque va a actuar en consecuencia. Si tú actúas en consecuencia de tu creencia, ahora te tienes que hacer responsable de tu persona o de lo que vas a manifestar o lo que se va a decir. Pero a veces creemos que nuestras creencias no van a tener consecuencias, ¿no? Todas las creencias tienen consecuencias, todo un sistema de creencias tiene consecuencias, por lógica, por naturalmente en la vida. Y yo creo en algo, creo que no debe de destruirse la naturaleza, y que tengo que, por ejemplo, yo me puedo meter a Greenpeace o asociaciones donde hay que proteger la naturaleza. Ahora me tengo que hacer responsable tanto de mi persona y de la naturaleza, por supuesto, porque tengo una creencia. Hacia allá nos llevan las creencias, a una responsabilidad. Y yo creo que tengo que hacer ejercicio porque tengo que estar bien, porque no quiero enfermarme. Tengo una creencia, entonces todos los días me levanto con esa creencia a hacer ejercicio, a tratar de estar bien físicamente, alimentarme bien. Por lógica tengo que ser responsable. Pero entonces sí tenemos que asumir también las consecuencias como vengan, ¿no? Porque la mayoría de las personas tendemos a no aceptar esas consecuencias. El ejemplo que yo ponía hace rato, si eres violento y la violencia te lleva, por ejemplo, a que te metan a la cárcel y luego en la cárcel tú tratas de justificar tu violencia, no estás asumiendo tu consecuencia. Ese es por donde no te das cuenta que tienes que ser responsable de tus actos. Por eso es, ¿qué tipo de creencias tienes? ¿En qué crees? Por eso hay gente, había gente que decía, dime en qué crees. Así, ¿cómo? Sí,
todo lo en lo que tú crees es toda tu persona completa. Todas nuestras creencias, todo en lo que creemos, los seres humanos, lo que yo creo, somos una integridad de lo que vamos a manifestar y nos vamos a ir en la vida con eso. Vamos a vivir y a sobrevivir con eso. Si yo creo que es bueno el matrimonio y entiendo que me vaya a traer un bienestar, una felicidad, bueno, pues en consecuencia voy a actuar, voy a tener una familia, una esposa y, por supuesto, tengo que hacerme responsable de esa creencia. Pero entonces lo sano sería asumir las consecuencias de nuestras creencias, ¿no? Así es. Para poder cambiar este tipo de creencias que a veces no nos están llevando a nada bueno, ¿no? Ese es donde tienes que desaprender lo que a veces has aprendido. Por eso te dicen, no aprendas nuevas cosas. Tienes que desaprender lo que aprendiste para tener nuevas creencias. Que sean verdaderas, eso dijo el maestro. Eso lo manifestó. Sí, nadie se quiere hacer responsable de las creencias, ¿no, Rafa? Y de todo en lo que hemos creído, porque todo en lo que creemos lo ponemos en acción, regularmente. Yo creo que una persona me va a ser infiel o que no va a estar conmigo, o que se puede ir con otra persona, y soy una persona muy insegura y celosa, pues lógicamente, pues voy a tratar de condicionarla, de que no se vaya. ¿Cómo? Tratar de controlarla. Entonces, porque estoy creyendo que se va a ir, estoy lleno de miedo. Esa es mi creencia. Entonces se va a ir la persona, tengo que hacerme responsable del por qué se fue. Porque yo puedo decir, ay, se fue, ¿por qué me abandonó? Yo la quería mucho. Sí, porque la condicionabas, la absorbías, la molestabas con tu inseguridad. ¿Por qué? Porque creaste un sistema de creencias, de traumas, a lo mejor, de resentimiento, de frustración, de miedo. Entonces todo eso lo vas a manifestar hacia afuera, es lo que se llama el sistema de creencias. Que sí. Acuérdate que ha estado todo el tiempo con nosotros. No queremos asumir las responsabilidades y entonces nos creamos otras creencias, ¿no? Otras creencias, vamos de creencia en creencia, hasta que cuando se arraiga una creencia en ti, cuando empiezas a creer algo fijamente, y dices, esto es así, hasta a grado de convertirte en una persona terriblemente rígida, cuadrada, obsoleta, porque tu creencia ya no sirve. Lo de los hippies ya se fue, esa creencia ya no está. Ahora, luego hay gente que cree en el socialismo, en las revoluciones, en otras cosas que han marcado la historia, la han ensangrentado la historia. También uno cree, pues si controlo a esa persona va a estar conmigo, si le doy amor, cariño, presencia, también son creencias. Y entonces a lo mejor la otra persona ni lo necesita, pero tú lo crees firmemente. Entonces, a través de los años las creencias han ido a caer. Finalmente Galileo dijo, sí, la Tierra no es el centro del universo, es el Sol. Ahí cambiaron totalmente la creencia. Y no asumimos las responsabilidades. Y si no asumes la responsabilidad, pues te quedas estancado, te quedas hueco. Y ahí es donde vamos a ver precisamente las creencias condicionadoras, limitadoras y estancadoras. Pues como lo acabas de decir, Rafa, existen también las creencias condicionadoras, limitadoras y estancadoras. Así es. ¿Cuáles son las condicionadoras? Las primeras creencias condicionadoras es cuando te condicionan a una vida como ser humano. Si de niño te condicionaron a creer en algo, a creer en Dios o en una situación que tú ya no vas a tolerar cuando seas adulto, pero ya estás condicionado. Por ejemplo, les dicen, pórtate bien, anda bien, entrégate a los seres humanos, sé bueno, sé bondadoso. Ya te están creando una conciencia y una creencia condicionadora, te están condicionando como ser humano. Es cuando precisamente a mí no me permitieron ejercerme como ser humano. Y dices, cuando seas adulto vas a ser doctor como tu abuelo, como tu papá, como yo. Entonces te están creando una creencia condicionadora. Ahora ya no puedes ser futbolista, artista o matemático, científico. Ahora ya te condicionaron a creer que si no eres doctor no vas a estar bien, no vas a encajar. Esa es una creencia condicionadora. Las condicionadoras son las que no decidimos nosotros, las que nos imponen. Así es. Y por eso dicen, bueno, déjalo libre, que haga lo que quiera, lo que él decida. Lo que él quiera hacer en la vida, deja que él decida su futuro. Pero a veces, en una creencia condicionada, por eso a veces en algunas sociedades ya comprometían a la muchacha y al muchacho en la creencia para que la sociedad
Igual puede pasar con los reyes y las reinas. La reina se tiene que casar con un rey. No se puede casar un rey con una plebeya, o al revés, porque traen una creencia condicionadora. O sea, están condicionados a que si no son de la misma sociedad, del mismo estatus, no pueden convivir. Claro, es una creencia pues absurda y ridícula, ¿no? Hoy lo sabemos que es ridículo, pero ellos tienen que mantener su estatus, pero ellos están en unas creencias de hace miles de años. Y luego vienen las limitadoras, ¿no? Así es. Entonces, damos el salto a que están limitándote como ser humano, tu creencia te va limitando como ser humano. Entonces ya no eres libre de elegir lo que tú quieras, esa es la creencia que me limita. Si me dices que no puedo, o no puedo hacer esto, o no puedo funcionar, entonces te vas limitando como ser humano. Entonces es una creencia que te limita, limitadora, que no te otorga la libertad. Volvemos al ejemplo de los reyes o la gente, que todo el tiempo se le ve como la vida imposible. Yo veo la vida imposible, o vemos la vida imposible. No, esto no lo podemos hacer. No podemos crear una sociedad sana, porque, y claro, vivimos en una sociedad enferma, porque nosotros estamos enfermos, somos enfermos psicosomáticos, mentales y espirituales. Y si estamos limitados inclusive a creer en algo invisible como Dios, pues tenemos una creencia limitadora. Sí, si creces en una familia de trabajadores y tú quieres ser artista, te van a limitar a creer que ser artista no vas a poder vivir de ello, ¿no? Te van a limitar en esa creencia. Sí, ¿no? Algunos actores decían, bueno, ¿y si te gusta hacer esa película o qué te gusta hacer en la vida? No, pues a lo mejor a ti te guste, por ejemplo, el arte, y te van a decir, te vas a morir de hambre, porque ellos traen otra creencia. Si yo traigo otra creencia de que yo voy a hacer lo que a mí me guste, y no importa alimentarme de lo que sea, como sea, entonces te están creando una limitante como ser humano, y por lo tanto tienes que vivir a través de la creencia de lo que otras personas creen. Por eso entras en discusiones, o entramos en discusiones, ¿por qué a fuerzas me quieres obligar a pensar como tú? Yo pienso de otra manera, tengo otras creencias. Sí, cuando alguien te pide un consejo, siempre tendemos a dar consejos en base a nuestras creencias, Así no a es. lo que es real, ¿no? Así es, exactamente. O sea, todo el ser humano está compuesto de eso, de una creencia, de un sistema de creencias a través de mucho tiempo, de lo que vas adquiriendo, de lo que vas viendo, de la experiencia, por supuesto, de la repetición de lo mismo. Por eso se convierte en una creencia, porque si tú repites lo mismo, y si te dicen te tienes que cuidar, porque existe el SIDA, enfermedades venéreas, o existen las enfermedades del cuerpo, te tienes que cuidar, te lo van repitiendo una y otra vez. Si entras a la conciencia, si eres consciente, creas una creencia y dices, sí, me tengo que cuidar, por supuesto. Y luego estas instancias de las limitadoras nos llevan a estancarnos, ¿no, Rafa? Totalmente, te vuelves cuadrado. Ya eres un hombre cuadrado, ya de ahí no te sacan. De una idea que tengas fija, o una creencia fija, es muy difícil que alguien te mueva. Es muy difícil que alguien me mueva y me dice, cambia de idea, cambia de creencia. Lo que estás haciendo no te está funcionando, te está llevando en una enorme frustración. Te estás quedando estancado, te vuelves muy rígido. Y entonces te invitan a que cambies de idea, a que desaprendas lo que has aprendido, pero no, el ser humano es muy terco, es muy necio. Por eso a Galileo Galilei le lo llevaron y lo metieron a su casa, le dijeron, no, entiende, la Tierra es el centro del universo, no. Entonces a veces la gente no quiere cambiar de idea y la creencia sigue fija. Pero entonces tendemos a defender nuestras creencias, aunque ya sepamos que ya no funcionó y que ya fracasamos, vamos a defenderlas siempre, ¿no? Sí, pues no queremos vernos como pendejos, como tontos, como idiotas. Ya yo no quiero verme mal, Y yo ya dije algo, lo tengo que sostener. Claro, estoy estancado en una cosa que ya no está funcionando. Los presidentes, los gobiernos están estancados. O la sociedad misma está estancada en una cosa que ya no le está funcionando. Que no lo está haciendo crecer, que lo tiene sometido, que lo tiene esclavizado. Y es cuando dicen, yo puedo dejar de beber cuando yo quiera. O puedo dejar de sufrir cuando yo quiera. Está estancado en una creencia, no se ha reformado. Si ya creencia sobre creencia sobre creencia, Sí, ¿no? pues ya es lo mismo de lo mismo, es como repetir lo mismo, es como dice la Biblia, es el burro que da coes, o es necio.
Entonces te conviertes en un ser humano necio porque tienes una creencia obsoleta, acartonada, que no sirve ya. La educación de los hijos no es la misma hace 10 o 20 o 30 años atrás. Es otro tipo de revolución, otra tecnología, otra ciencia. Ya es el pico como de la montaña, ya el estancamiento en cuanto a las creencias, ¿no, Rafa? Sí, las creencias que tenían en la antigüedad, en las grandes civilizaciones de antes, los romanos, no son las mismas creencias de esta sociedad. Se supone que, entre comillas, hemos evolucionado, hemos crecido. ¿Y cómo nos vamos estancando poco a poco, Rafa? En la creencia absurda. O sea, te lo están diciendo que cambies, que lo que crees ya no existe, ya no está. Pero sigues con la creencia absurda y ridícula. Y todo porque quieres demostrar siempre que tú tienes la razón. Es una demostración absurda y ridícula y payasa de decir siempre quiero tener la razón. Y es ahí donde se estanca tu idea y tienes una creencia totalmente ridícula ya. Entonces te dicen, deja de estar sometiendo a la gente, deja de estar controlándola. No sirve de nada el control, deja de estar de dictador, de controlador, deja que la gente sea, no. Tienes que ser el centro del universo, o tengo que ser el centro del universo. La evolución, tengo que ser el número uno. Entonces, cuando entramos en una plática, una conversación, y entonces ya entra esta parte de la discusión y el otra persona mete sus creencias por enfrente, ya no le vamos a ganar nunca, ¿no? Nunca, porque no es humilde de poder aceptar que tiene que aprender, tiene que meter por delante la humildad. Tienes que trabajar mucho la humildad para poder escuchar a la gente y entender y comprender a lo mejor lo que te están diciendo. Hemos dicho 1000 veces, si ves la paja ajena pero no has trabajado, no he trabajado mi viga, el mal que yo tengo. ¿Por qué? Porque creo que soy perfecto, creo que no me puedo equivocar, creo que no puedo estar mal. Y si pienso y vivo así, y todos nosotros nos manejamos así, pues vamos a caer en una creencia ridícula y absurda. Entonces por eso te vuelves acartonado, lo mismo. Y ahí viene otra vez con lo mismo. Te va a repetir lo mismo y te va a tirar la idea. Entonces ya cuando llegamos a este pico de la montaña, Rafa, en cuanto a las creencias, el estancamiento, después empezamos ya a fantasear. Es el mundo de la fantasía, donde ya empiezas a creer cosas que no existen o que no son, o te empiezas a creer cosas que vas a lograr. Pero una persona puede sentirse guapa, o inteligente, o sabia, o que sí lo puede lograr, y lo empieza a creer, empieza a mentir. Entonces empieza a caer en una enorme fantasía, en la burbuja de la fantasía, cuando está totalmente limitado, no tiene las condiciones necesarias. Ya lo habíamos visto, si no tienes los dones y los atributos, ¿cómo crees que vas a lograr las cosas? Pero tú ya lo crees, o a lo mejor te lo hacen creer, a lo mejor te hacen creer que eres un líder o una persona que sí va a hacer harto dinero. Estás fantaseando. Sí, ya se crean creencias fantásticas, ¿no? Que ya no existen, ¿no? No existe eso, la fantasía realmente, pues por eso se llama fantasía. Ya creaste algo que no existe en tu mente, a veces se arraiga tanto en ti. Dices, no, sí lo puedo lograr, sí lo voy a hacer. O te dicen, deja de cambiar tu forma de pensar porque está plagada de miedo, de resentimiento, de angustia. A veces estás limitado, en el miedo te limitó. Pero tu fantasía te hace creer que sí lo vas a lograr, o que lo vamos a lograr. Que es donde ya entran estos coaching y todos estos personajes que te hacen fantasear y te crean fantasías en tu cabeza de que puedes lograr cosas que no son reales o que no están dentro de tu realidad, ¿no? Sí, por eso eso es lo que hacen, te crean esa fantasía, ¿no? Por eso a veces utilizan hasta paleros. Ah, fíjate, este sí lo logró, ¿tú por qué no lo puedes lograr? Entonces automáticamente te meten a una fantasía. Imagínate una persona que no esté tan agraciada, quiera con una persona que sí tenga otras condiciones, está fantaseando. ¿Cómo vas a fantasear? O que quieras ser rey o presidente cuando estás bien, no tienen ni la primaria. No se puede, para eso tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que trabajar en el conocimiento para poder accesar a esas cosas. Pero tu mundo de fantasía, ¿qué te dice? A lo mejor tienes 3 pensamientos y con eso te la quieres llevar. Cuando el mundo está plagado de conocimiento y de pensamientos, pues estás fantaseando. Sí, te quieren llevar a la cima de la montaña volando, ¿no? De un brinco y pues no es posible, ¿no? No, pues eso eres un enorme fantasioso. Pues hay que gente crea castillos en el aire, cosas en el aire.
está en el aire, estás fantaseando, no puede ser posible. Imagínate, yo quisiera ser Maradona, o Picasso, o Salvador Dalí, o alguna personalidad enorme, cuando no tengo ni siquiera las condiciones. Bueno, pues estás fantaseando y te estás creando un mundo de fantasías. Te creas un mundo de fantasías y también de ideales, ¿no? Así es, y entonces cuando dice tiene unas creencias malsanas, lo que habíamos dicho, está malsana su creencia, no está sana su creencia, no es sano lo que cree. Y entonces también te vuelves subjetivo, te vuelves mentiroso, quieres tapar cosas, te vuelves engañifas. ¿Estás mal? Sí, ya justificando todo tus creencias, ¿no? En cuanto a las fantasías, en cuanto al estancamiento, ya empieza a crear ideales, ¿no? Sí, los grandes ideales, los idealistas en bancarrota, los que construyen castillos, casas o que van a lograr grandes cosas. Se está construyendo un ideal en el aire. Es una fantasía, es una creencia. Donde crees que tú lo vas a lograr. Imagínate cuántas personas creen que casándose van a lograr ser felices o van a lograr estar bien, cuando sus condiciones como seres humanos, como enfermos, no se lo permiten. Es un idealista en bancarrota, es un ideal nada más, una idea fija en su mente, creada por un sistema de creencias. Entonces creen que van a estar bien, y luego hasta les explicas, o ya se ponen a explicar, es que lo que dices y lo que piensas y lo que estás haciendo no es correcto. Sí, y vas creando ideales en base a todas estas sistemas de creencias, ¿no? Así es. Y también te van llevando al fracaso también. Ese es el fracaso del ser humano. Ahí es donde está el fracaso de todo el ser humano, la enorme frustración. Porque le dices, ya deja de creer esas cosas, deja de creer que sí lo vas a lograr, mejor trata de aceptar, ver qué puedes arreglar. No, sí lo voy a conseguir. Bueno, hasta echándole ganitas lo va a conseguir, según él. O lo voy a conseguir. Voy a echarle ganas, voy a sobresalir, lo voy a intentar de nuevo y vamos a volver a empezar de nuevo y si vamos a creer que sí va. Está en un ideal, en una idea fija, pueado por su creencia absurda. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no tengo que creer en Dios, ven. O al revés, creen en imágenes, en cosas que no existen, ven. Son creencias finalmente, son sus creencias. Estas fantasías y estos ideales que nos vamos creando, Rafa, ya nos llevan ya a la total locura del ser humano, que es el autoengaño. Sí, ya está autoengañada tu mente, tu pensamiento, tus ideas ya están engañadas completamente. Por siglos y siglos la gente ha estado autoengañada. Ya habíamos hablado del ejemplo del Galileo, del Judas, el ejemplo de los grandes personajes, dictadores, que han tratado de controlar el mundo. Todos esos ejemplos que hemos manifestado es el autoengaño del pensamiento, la creencia. Hay gente que creía en las piedras y adoraban las piedras antiguamente, hacían sacrificios humanos, porque tenían una creencia, una tradición, pues. Entonces todo eso era el autoengaño del ser humano, para no creer en la sensibilidad y en el espíritu. Hoy sabemos que es lo que te hace crecer y desarrollarte como seres humanos, pues es el espíritu, la emoción. Pero antes en la idea materialista, antes caían rayos y creían que era algo, un demonio, no sé, y entonces adoraban el rayo para que no cayeran, o lo que habían los eclipses. O sea, muchas creencias malsanas, estaba engañada la mente. Sí, pero antes se justificaba un poco, digamos, por el nivel de ignorancia y la poca información que había, pero estamos en el 2022 y aún seguimos cayendo en unos autoengaños totalmente Sí, pues es lo que absurdos. hablamos. Yo me empiezo a autoengañar en la programación neurolingüística, donde empiezo a decir que sí lo voy a lograr y lucho toda la vida, estoy autoengañado. O cuando crees que eres bueno, que sí estás haciendo bien las cosas con tu familia, con la ciudad, cuando creo eso, pues lógicamente estoy cayendo en un egoísmo, porque entonces no me puedo ver la vida yo. Entonces estoy autoengañado y mi creencia va a ser que todo lo que hago, lo que pienso es bueno. Entonces puedo pensar que no estoy lastimando a los otros seres humanos a través de mi egoísmo y de mi petulancia. Sí, sí es absurdo pensar que si alguien es violento con nosotros contestar esa violencia, ¿no? Pues es un pensamiento, una creencia absurda, totalmente. Tienes que ser manso de corazón, pacífico. Tienes que ser conciliador contigo mismo, tratar de guardar la paciencia. Pues si no guardas nada, pues estás cayendo en un sistema de creencias donde tienes que responder. No todo se tiene que responder, no todo lo que hay
hay que contradecirlo ni tirarlo, hay que analizar las cosas. Pero como vives el autoengaño, acuérdate que el autoengaño es creer y sentir cosas que no eres, que no existen en ti. Imagínate una persona que es mucho, muy ignorante, no está estudiada y cree que es inteligente, ¿cuántos errores va a cometer o cuántos errores puedo cometer así? Creyendo que si soy el súper inteligente, pues estoy autoengañado. Sí, ya cuando caes con una persona así, ya definitivamente no puedes entrar en un diálogo, ni en un debate, ni absolutamente nada, ¿no? Me va a ganar. Toda la vida una persona que tiene la razón, habíamos dicho que está autoengañada, aunque él sí puede, o que tiene un desarrollo de inteligencia, un gen de la inteligencia, pues siempre no le vas a ganar. ¿Cómo le gano así? ¿O cómo yo me ganan así? Y creo que siempre tengo la razón, o que estoy por el lado bueno de la vida. Pues, o sea, no, tienes una creencia absurda, crees en cosas que no existen, o hay gente que cree en cosas que no existen. Bueno, ya tanto se la creen que las hacen que existan. Entonces, este sí es un tema con el cual convivimos diariamente, Rafa, un tema, digamos que es muy, muy, muy cotidiano, ¿no? Y que a veces no logramos ver y que siempre está presente, ¿no? Sí, claro, porque todos tenemos, acuérdate que funcionamos a través de un sistema de creencias, unas reglas establecidas. Por ejemplo, en la Biblia había un sistema de creencias, eran los 10 mandamientos, no están mal, son 10 cosas que tienes que creer y las tienes que llevar a la práctica, porque tiene que funcionar. Entonces tenían 10 reglamentos, 10 mandamientos. Entonces, cuando nuestro sistema de creencias no va funcionando a lo largo de nuestra vida, tenemos que tener conciencia y empezar a hacer sumas y restas de cómo hemos llevado este sistema y por qué tenemos esos resultados, Sí, ¿no? porque puede estar deteriorado tu sistema de creencias. Eso realmente en lo que crees no existe, no lo puedes entender, pero tú sigues creyendo que sí. O sea, alguien cree y dice voy a ser cantante y yo voy a hacerlo y voy a hacerlo. Tiene una creencia absurda, ¿eh? Pero ¿cómo lo sacas de ahí? Exactamente. ¿Cuál sería entonces la conclusión de este tema? Pues la conclusión son, lo que podemos entender, es que cuando alguien te dice algo, cuando no está demostrado, no pasa nada. Así nos crean un sistema de creencias de niños: pórtate bien porque te va a ir mal, haz estas cosas, nos crean una rigidez. Entonces empezamos a creer en cosas que no existen. Pero si alguien rumora por ahí que sí existen, entonces ya lo empiezas a creer. Ah, caray, ¿cómo está? ¿A poco el oso que está en mi casa y que toda la noche me ataca sí existe? Porque a lo mejor otro niño dijo, bueno, pues sí, hay osos que atacan en la noche. Y entonces ya son 2, luego son 3, entonces corre el rumor, entonces ya hacen que exista algo que no existe, como una creencia en algo, en un ídolo. Si alguien por ahí me rumora, me dice, esta persona es muy buena pensando y entiende muchas cosas, o es así. Si es nada más lo ve una persona así, pero luego como se va extendiendo. Y entonces ya te vuelves un profesional del rumor. Ahora vas a decirle a la gente, o vas a comunicar a la gente que eso existe. Entonces ya eres un profesional de rumor, ya te vas a creer, o vas a creer que toda la gente exista, que sí crea, que sí existe eso, el oso. Y después, con el paso de los años, a lo mejor te conviertas en oso. O sea, venga, ¿cómo estuvo ahí? Ese es un sistema de creencias, es un círculo, donde alguien te dice, tú te puedes hacer de dinero. Después un palero te dice, sí, se puede hacer dinero. O varias personas, entonces tú te lo empiezas a creer. A lo mejor si haces dinero. Entonces ya te vuelves en un profesional. Ahora le vas a decir a la gente cómo se puede hacer dinero, para después ya seas parte del engranaje del sistema. Y eso pasa en la política, en tu persona, en la familia, en todas las cosas. Y eso se llama auténticamente un sistema de creencias. Antiguamente habíamos dicho, se dice, no, pues es que la Tierra es el centro del universo. Bueno, en esa época todos creían en eso. Pues con esto entonces vamos a concluir el capítulo del día de hoy, que como les dije al principio, es el último capítulo de esta segunda temporada. Vamos a descansar una semana para planear la siguiente temporada.
Entonces, pues nos vemos dentro de 15 días. Ya yo les doy las gracias y espero que nos sigan, nos continúen siguiéndonos. Vamos a estar nuevamente, vamos a entrar a otra temporada ya con otros temas, ya más específicos, más desmenuzados. Por lo pronto les doy las gracias por habernos continuado y continuar siguiéndonos en esta segunda temporada, y vamos a abordar la tercera temporada de Los Reyes. Vamos a empezar a preparar las cosas como debe de ser, para que sigamos creciendo espiritualmente sobre todo y emocionalmente. Exactamente, pues nos vemos entonces, como les digo, dentro de 2 semanas con una nueva temporada, nuevos capítulos y nuevos temas. Yo soy Víctor, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima.